Vamos a continuar un poco con lo que estábamos hablando de esta parte de la interacción que tiene que ver con que no una sola persona necesariamente usa la aplicación, sino que las computadoras y las máquinas en general. No solo, recuerden que cuando hablamos de interacción hombre-máquina, el foco nuestro es que las computadoras o los celulares, los smartphones, por el área en la que estamos, ¿no? Pero en realidad, mucho de lo que vemos aquí realmente se amplía a cualquier tipo de dispositivo artificial construido por el ser humano con el cual se utiliza para interactuar con las personas, ¿no? Entonces, ocurre que hoy en día, gracias a el auge de las redes de computadora y al hecho que cada vez más los dispositivos se pueden comunicar a través de diferentes medios, este tema es extremadamente relevante. O sea, cómo nos comunicamos nosotros y cómo diseñamos aplicaciones que ayudan a que las personas se comuniquen entre sí. Y la parte de interacción, de nuevo, se vuelve sumamente importante. Si ya hay ciertos retos en hacer que una computadora sea fácil de usar para una persona, usándola sola, y que la persona sea productiva y la experiencia sea agradable, imagínense lo que significa cuando los que estamos usando no es solo una persona, sino somos un grupo, ¿sí? Entonces, esto tiene implicaciones, y ya hablamos la clase pasada de algunas de ellas, ¿no? Y lo último que habíamos hablado era este slide que está aquí, que tiene que ver con el nivel de formalidad de una aplicación que permite a las personas interactuar o comunicarse. Y habíamos dicho que, bueno, CSSW, por cierto, ¿qué significa? Cooperative Work, ¿verdad? Y la primera, Computer Supported. Supported significa trabajo colaborativo apoyado en la computadora. Porque va más allá de simplemente comunicarnos. Sí, comunicarnos es parte del tema y lo podemos hacer por un tema social. Pero muchas veces necesitamos comunicarnos para ser productivos. Y hay un reto allí. Ustedes seguramente en algún curso, no sé si en este, de pronto han tratado de trabajar desde la casa comunicándose por internet. Y de pronto usan, no sé, usan Messenger, usan Facebook, ¿verdad? O de pronto usan Skype. Pero luego comienzan a ver herramientas quizás más elaboradas para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Hay unas que se llaman GoToMeeting y otras más que ya permiten hacer más cosas. Entonces, ahora, no necesariamente solamente son aplicaciones que en tiempo real nos permiten comunicar, sino que también pueden no ser en tiempo real. Y entonces el esquema de trabajo cambia. Ahora, lo último que habíamos hablado era el nivel de formalidad que tienen estas aplicaciones. Pueden ser completamente informales o pueden ser completamente formales. Y habíamos dicho que un ejemplo de una completamente informal, ¿cuál es? Facebook, por ejemplo. Ciertas reglas hay, ¿sí? Pero es básicamente informal. ¿Por qué sé que es informal? Porque no hay un horario definido para usarlo. No es que cuando uso Facebook me dicen tengo que usarlo de tal hora a tal hora, si no, no puedo. No, lo puedo usar cuando yo quiera, desde donde yo quiera. Los participantes participan al azar en la colaboración. O sea, viene uno, habla y no es que le toca al otro, sino que le toca al que quiere. Por lo tanto, los participantes no están determinados por un orden. La agenda es improvisada, lo que se discute, por qué se discute, qué va primero, qué va después, también no es nada ordenado. Es extremadamente interactivo, a tal punto que yo puedo escribir algo e inmediatamente me puede responder la otra persona, ¿no? El contenido es rico, yo puedo poner fotos, videos, enlaces, texto obviamente, ¿sí? O sea, puedo poner una serie puedo jugar, pueden llegarme notificaciones de Farmville o de no sé qué, algún otro juego de esos de Facebook. O sea, es extremadamente interactivo, porque puede correr cosas flash también dentro, ¿verdad? Entonces, también, cada vez es menos eso, pero porque también hay HTML5. Entonces también puedo interactuar con objetos gráficos, ¿sí? Y el lenguaje es completamente informal. O sea, no hay ninguna formalidad en cómo tengo que escribir, etc. Entonces Facebook definitivamente encaja perfectamente en esa definición de informal, ¿sí? Cuando hablamos del sistema académico y ustedes piensan en los registros, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un sistema completo, es en grupo porque no lo usan solamente ustedes,
Lo usan ustedes, los coordinadores, sus compañeros que están buscando cupo en la misma materia, porque cuando ustedes se registran hay un cupo menos para los demás. Entonces, de alguna forma, cuando ustedes entran, ven el cupo que queda, se ve afectado por lo que hacen los otros, ¿sí? Y digo ese porque es el sistema quizás formal con el que más interactúan, ¿sí? Cuando uno es estudiante normalmente no interactúa con muchos sistemas formales, pero por ejemplo ese es uno de los que interactúa. Cuando uno se gradúa aquí en la FIEC hay uno que se llama SAT, que es para los trámites de pedir el proceso del proyecto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, las tesis las van a eliminar, pero los proyectos siguen. Entonces pueden hacer un proyecto y a través de ese sistema se puede aplicar para el proyecto. Pero hablemos del sistema de registro. Entonces, totalmente planificado, ¿verdad? Los registros no es que usted dice, déjame registrarme ahorita, cuando a mí me da la gana. No, los registros ocurren en un momento y de una forma que está preestablecida, ¿verdad? Los participantes son seleccionados, hay roles, ¿no? Los coordinadores ingresan la planificación, los subdecanos administran los cupos, ¿verdad? Los estudiantes se registran, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, la agenda está preestablecida. Normalmente es de una vía. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo real no hay ida y vuelta, sino que en tiempo real. Entonces, por ejemplo, cuando van y se registran, son ustedes. Y si no se pueden registrar, tienen que hablar con alguien, no sé qué, pero en ese momento no hay cómo interactuar. Es normalmente de una vía, ¿sí? El contenido es pobre, ¿verdad? O sea, texto, formularios, típicamente es ese tipo de interacción. No digo que siempre, pero es lo típico. Lo típico es que, o sea, el sistema de registro no es que, wow, salen figuritas y la foto de la materia. Ni siquiera sale la foto del profesor cuando se registran, ¿verdad? Dice el profesor tal, no saben ni quién es. De pronto lo han visto, si saliera el profesor. Normalmente son de pobre contenido, no hay mucha énfasis en el contenido. Y el lenguaje es completamente formal. O sea, no pueden escribir cualquier cosa, tienen que seguir las reglas, escoger las opciones, los textos que les piden. Entonces, el sistema de registro es completamente formal. ¿Sí ven? Estamos de acuerdo, ¿no? Y habíamos dicho en la clase pasada que SIG Web, por ejemplo, es algo más o menos en la mitad. Porque, si bien es cierto, hay bastante informalidad en SIG Web, sí hay, por ejemplo, en las tareas hay una planificación, hay una fecha en la cual tienen que entregar, ¿verdad? Dice si es en grupo o no es en grupo. Hay ciertas cosas predefinidas que son un poco más formales, pero también hay notificaciones, también hay anuncios, también hay el wiki que pueden hacerlo entre varios, también hay foros, hay diferentes tipos de herramientas. Entonces es una herramienta semi-formal. Entonces lo que quiere decir esto es que las herramientas de trabajo en grupo o de colaborativas no son completamente formales o completamente informales, sino que pueden estar en medio de alguna de estas dos polos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que afectan a estas aplicaciones? Las aplicaciones siempre ocurren dentro de un contexto. Aún Facebook, ¿verdad? Es un contexto social, pero aún así es un contexto, porque ustedes no son amigos de todo el mundo en Facebook. Y hay un tema de quiénes son amigos y de quiénes no son amigos y qué pueden ver de los amigos y qué no pueden ver de los amigos y cómo decido yo que eso ocurre. Hay un contexto de seguridad, por ejemplo, hay un contexto de leyes, ¿verdad? O sea, si por ejemplo alguien pone en Facebook una cosa ofensiva, ¿verdad? Alguien en Facebook puede taguearla, ¿verdad? No solo para que lo remuevan de mi sitio, sino para que pueden llegar a censurar al usuario. Y hay una serie de reglas. Pero el punto es que el primer factor organizacional que contribuye con una herramienta de estas es la gente. En el caso de SIG Web, por ejemplo, somos nosotros, ¿verdad? Estudiantes, profesores que estamos allí. Luego viene la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología hay? Hay internet, hay computador. Por ejemplo, SIG Web, de hecho uno de los proyectos de alguien de ustedes es ese, ¿verdad? SIG Web solo lo pueden usar vía web, pero no lo pueden usar en el celular como una aplicación. Y entonces hay un tema de que hay cierto, o sea, podríamos hacerlo, pero no hay. Entonces la tecnología afecta. La organización del trabajo también afecta. ¿Cómo está definido que funciona la universidad? Por ejemplo, ahora va a cambiar la organización del trabajo en la universidad. ¿Por qué va a cambiar? Porque el nuevo régimen académico exige que haya horas teóricas y horas
prácticas y quieren evidencia de eso. O sea, por ejemplo, yo ahorita les mando una tarea, si yo quiero la guardo, si yo quiero la voto, no hay nadie me evalúa a mí como profesor por calificar las tareas o devolverles las tareas. Pero a partir del nuevo régimen académico, la gente va a decir, bueno, vamos a tener 3 horas de clase de interacción, por ejemplo, de pronto ya no van a ser 4, van a ser 3. Y luego hay actividades que ustedes tienen que realizar en su casa, estudiar, hacer tareas, bla, bla, bla. Y eso tiene que ser evidenciado en el producto que ustedes producen de eso. Y entonces cuando entreguemos los reportes del curso, el portafolio, los profesores tenemos que incluir esa evidencia. Porque si no la gente hace trampa, ¿no? Entonces van a decir, en lugar de hacer cursos de 4 horas, hacemos de 2. La gente igual no hace nada en la casa o hace lo que se le dice que haga, pero nadie chequea que lo está haciendo. Y decimos que igual estamos teniendo un pocotón de crédito. Entonces, el concepto de crédito ahora no es horas de clase, sino es horas de clase más horas de taller que podemos tener también en clase o más, horas de trabajo en la casa. Entonces, eso implica que la organización del trabajo de alguna forma va a cambiar y el rol del C-Web probablemente va a ser más preponderante, va a ser más importante, porque vamos a tener que ya manejarlo. No es que no lo hagamos ahorita, igual mandamos tarea y todo, pero ahora como que va a ser súper crítico. Y en cuarto lugar está la cultura organizacional, que tiene que ver cómo las organizaciones operan. Por ejemplo, el guayaquileño es mucho más extrovertido, mucho más de decir las cosas ahí, las lanza y después piensa. El quiteño, en cambio, es mucho más calmado, más tranquilo y no dice todo necesariamente. Y son temas de cultura, ¿verdad? Son culturas diferentes. Entonces, eso afecta a las aplicaciones. Eso afecta cómo usamos las máquinas. ¿Sí? Las culturas afectan nuestra interacción personal y si afectan nuestra interacción personal, con mayor razón nuestra interacción a través de las computadoras. ¿Ok? Por lo tanto, estos factores afectan y uno los tiene que tomar en cuenta. Cuando uno hace el análisis y mira el contexto, ¿verdad? Por eso es que se acuerdan que cuando hablamos del contexto, algunos de ustedes se habrán dicho, bueno, ¿y por qué tenemos que ver esto de la organización? ¿Se acuerdan que en contexto había uno de los temas, era factores organizacionales, o no me acuerdo exactamente cómo decía, y ustedes tienen que describir el contexto de la organización? Bueno, es porque según la aplicación, ese contexto puede afectar, y es importante analizarlo desde el comienzo y ver qué puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa importante. ¿Ok? Entonces, creo que habíamos hablado en la clase pasada que dependiendo de la tecnología y de la organización, puede ser que simplemente baste con poner el software o la máquina o el aparato y la gente lo usa y funciona bien y la gente se vuelve productiva. O puede ser que lo pongo y no pasa nada, o lo contrario, que se vuelven las cosas peor. ¿Sí? Me acaba de contar en la mañana una profesora de SPAE un caso. Ella está escribiendo un caso sobre una empresa minera en Perú. ¿Sí? En Perú hay minería de cobre y de plata y de otras cosas. Entonces dice que esta empresa minera, para efectos de ser más productiva, comenzó a automatizar los camiones, los que transportan. O sea, normalmente estos camiones son unos camiones gigantescos, no sé si han visto en las películas. Son los camiones que usan en minería para llevar, son unos camiones gigantescos con unas ruedas que son de mi alto, así, o más altas. Son unas cosas gigantescas. Que el que maneja se tiene que trepar, creo que una escalerita y no sé qué. Es toda una... Sí, son altísimos. Entonces el tipo se trepa una escalerita y entonces está casi como que desde un edificio mirando a la gente abajo. Entonces esta empresa lo que hizo fue, para automatizar, mejorar la productividad y todo eso, reducir costos, introdujeron unos camiones robotizados, o sea que ya no necesitaban a las personas, ¿verdad? Y bueno, y ya está. Y entonces esta profesora de SPAE está haciendo un estudio de cómo este cambio afecta a la cultura de la empresa. Pero, oh sorpresa, cuando ya van allá y miran lo que pasó, resulta que la empresa había tenido que volver otra vez a poner los camiones manejados por operadores. ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo así si eso era más productivo y todo? Resulta ser que la comunidad les hizo relajo, se sublevó. Les hicieron problemas
y tuvieron que volver al sistema anterior. Y uno podría creer que es porque les quitaron el empleo, ¿no? Pero resulta ser que más allá del empleo, hay un tema de que en el pueblo, los choferes de esos camiones, el pueblo porque en muchas mineras, el pueblo minero es donde salen los empleados, ¿no? Entonces resulta que los choferes de esos camiones eran como los caciques del pueblo, porque eran los chéveres. O sea, en ese pueblo la gente nacía y era joven, iba al colegio y su sueño era ser el que maneja el camión. Por varios motivos. Primero, porque no cualquiera lo logra. Tenía que hacer todo un tema de capacitación, certificación, una serie de cosas. Y segundo, porque luego es el que está más alto, es el que le pagan más, es el que tiene más. Es casi como el jugador, es como la estrella de fútbol del pueblo. Es como cuando ustedes aquí hay un futbolista blanco o cualquiera de Melec, famoso, ¿verdad? Y uno lo ve por ahí y dice, ¡sí, el de Melec! Y es como un héroe, ¿no? Porque es un jugador de fútbol nada más. O sea, ¿por qué es un héroe? Es un jugador de fútbol. ¿Qué tiene o sea, si hay un tipo que es un buen, yo qué sé, un buen maestro de escuela, el mejor maestro de escuela de Guayaquil, tiene tanto mérito como el mejor futbolista. Pero el futbolista es la estrella, la gente lo ve en televisión, lo siguen, los niños quieren ser como él. Igualito, en el pueblo, los que manejaban estos camiones son como los chéveres. Entonces, ¿qué ocurre? Esos fueron y se opusieron a la nueva tecnología, se opusieron al nuevo camión. No necesariamente por el empleo, porque la empresa buscó cómo darles empleo, o sea, porque obviamente hay un tema de afectación social que las empresas, el gobierno les va a hacer problemas si es que afectan el bienestar del pueblo, ¿verdad? Entonces ellos buscaron cómo, pero el problema no era el tema del empleo, el problema es el estatus. Entonces miren algo tan sencillo como eso, no funcionó bien. ¿Sí? Entonces, hay factores que uno no entiende cuando introduce la tecnología. Entonces, no siempre funciona bien y a veces hay que planear. Entonces, las dos opciones son el determinismo tecnológico, que es poner la tecnología y la tecnología solita funciona, como aquí en la SPOL. Aquí pusimos internet, nadie tenía ningún plan de cómo se iba a usar, de cómo iba a servir, pero lo cierto es que la gente encontró en la SPOL cómo hacerlo. Los estudiantes, los profesores, después alguna unidad vino y hizo. SIGWeb no fue el primer sistema de comunicación alumno-profesor que hubo. El primero fue METIS y fue hecho aquí en la facultad. Fue hecho como tesis, se usó porque la facultad decidió usarlo, sin que ninguna decisión institucional de arriba viniera y nos dijera que tenemos que usar esa herramienta. Y luego, bueno, yo luego al ver que eso se usaba aquí, hubo una unidad de aquí de la SPOL que dijo, hey, hagámoslo para toda la SPOL. Pero ocurrió solito, la misma organización, la misma gente encontró formas de cómo usar la internet. ¿Sí? Y cada profesor, por ejemplo, nosotros usamos Facebook en este grupo, web, algún otro profesor usará otra cosa, YouTube, no sé qué. Y ustedes mismos usan la internet para investigar sin que nadie necesariamente les diga, ¿verdad? Pero en la clase pasada había dado el ejemplo de que en los colegios no necesariamente ocurre así. Entonces yo pongo las computadoras y digo a los estudiantes del colegio, desarróllense, sean productivos con las computadoras, ¿verdad? Y eso no ocurre, ¿verdad? Porque hay un tema de madurez en los estudiantes, hay un tema de cómo están estructuradas las clases en los colegios. El formato es muy rígido. Acá yo tomo un curso y tengo tiempo libre y yo veo qué hago. Es completamente diferente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la tecnología cuando se trabaja en grupo puede ser vista como una cosa para desarrollar a las personas, pero también puede ser vista como una cosa para controlar a las personas. Por ejemplo, en un banco es un sistema de grupo porque lo usa toda la gente del banco, pero por ejemplo una cajera no se siente para nada feliz de tener que usar esa aplicación del banco. Ella no llega a las mañanas, uy, qué lindo, voy a prender mi computadora y voy a usar el software. O qué chévere, me trajeron un nuevo CPU, una nueva computadora con más memoria. ¡Qué felicidad! Les importa un pepino, ¿verdad? Porque para ellos la computadora es donde ellos meten las transacciones y es más, es donde lo supervisan y al final del mes le van a decir, oiga, tal día usted no hizo ninguna transacción porque se la pasó vagando o qué, ¿verdad? O sea, sirve como un mecanismo de control también. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque las computadoras o las máquinas, según el contexto del trabajo que la gente hace, puede no ser algo agradable
sino más bien algo que la gente se opone porque se va a sentir controlada por la computadora. ¿Sí? ¿Ok? Entonces hay una teoría que se llama la teoría de la actividad. Esto aquí lo voy a mover porque ya mismo me caigo. Las actividades son guiadas por las necesidades que nos impulsan a lograr metas. Y las actividades son generalmente mediadas por artefactos y llevadas a cabo por una comunidad que lleva la misma práctica. ¿Sí? Entonces, el tema es que como grupo, ¿por qué usamos Facebook? ¿O por qué usamos sitio web? ¿O por qué usamos el sistema de registro? Porque queremos lograr algo con eso. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes usan el sistema de registro, ¿qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que quieren lograr? Registrarse, nada más, lo que sea. Registrarse en lo que sea. ¿Qué es lo que quieren lograr? Registrarse en los cursos que uno quiere, en los paralelos que uno quiere. Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? ¿Siempre se puede o no siempre se puede? No, no siempre se puede, ¿verdad? Entonces, ahí viene el problema de las herramientas. Ahora, no necesariamente es culpa de la herramienta. ¿Qué es lo que quieren, en cambio, los coordinadores o los subdecanos cuando los estudiantes usan el sistema de registro? O sea, aparte de que no quiere que, por supuesto quiere que ustedes puedan registrarse en lo que ustedes quieren, pero además de eso tiene otras metas. ¿Cuáles son las otras metas que tiene? Que no queden paralelos vacíos. Que no queden paralelos donde sobra la demanda, excede la oferta, ¿verdad? Que no haya paralelos donde hay varios cursos, donde hay varios paralelos y unos profesores están repletos y otros están vacíos, ¿verdad? Sí ven el punto. Entonces, el punto es que siempre la tecnología está en medio de unas metas que el sistema me ayuda en mejor o peor manera a controlar. Y yo creo que el sistema de registros ha ido mejorando en muchas cosas y todavía le falta mejorar en otras. Pero, por ejemplo, la gente aprendió a hacer trucos, ¿no? Entonces, esto de la venta de los cupos, ¿no? Y yo me registro y te vendo el cupo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces acá tuvieron que diseñar sistemas para evitar que eso ocurra. Y luego hubo un semestre que la gente comenzó a usar, hay unas aplicaciones web que lo que hacen es, tratan de hacer las transacciones de registro. Entonces, como no encuentro cupo, pero alguien ha de anular, entonces dejo eso funcionando y funciona y genera, no sé, 10.000 transacciones por minuto tratando de registrarse en un cupo. Y cuando una persona lo hace no es problema, pero si comienzan a usarlo 20, 30, 40, 50 personas, ¿verdad? Viene el sistema y ¡pum! Se cae. Que eso fue lo que ocurrió No, pero todos los años ya no es por eso. Me dijeron que el último semestre no estuvo tan mal, que el sistema prácticamente no se caía. Pero ¿qué habrá sido? Año y medio, no me acuerdo bien qué semestre fue. Fue terrible, porque levantaban el sistema, ¡tum! Se caía enseguida, ¡tum! Se caía y no sabían qué pasaba. Hasta que analizaron y se dieron cuenta que había algunos estudiantes que el mismo usuario estaba generando, no sé, 8.000 transacciones. ¿Cómo puede ser que genere 8.000 transacciones? Un registro no genera 8.000 transacciones, ¿ya? Y entonces ahí fue que detectaron, eso fue todo un trabajo como la CIA, ¿no? Entonces comenzaron a averiguar qué dirección IP, quién era el usuario, luego se los comenzó a llamar, fueron así como una investigación, ¿no? Casi como en las películas que les ponen el foco y les comenzaron a hacer preguntas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que pasa es que hay un reglamento que dice que el uso de las cuentas que ustedes tienen tiene que ser sin afectar a los demás. Entonces, cuando ustedes comienzan a hacer cosas como esa, están afectando a los demás. Entonces, no les hicieron nada al final del día, pero esa era la causa del problema. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. Cuando el sistema se cae o la gente no se puede comunicar o las cosas dejan de funcionar, ocurre un breakdown. Y es porque el diseño del sistema no está pensando bien en todas las metas y las actividades que la gente puede realizar. O sea, siempre hay huecos, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema académico en ese entonces todos creían que estaba bien, pero nadie pensó que un estudiante podría hacer eso para poder registrarse. Entonces el sistema no estaba protegido contra eso, ahora sí lo está,
Bueno, ahora sí hay cosas que se disparan cuando comienzan a haber mucha transacción de un estudiante, se dispara y el sistema solito reacciona y hace cosas para evitarlo. Pero los sistemas de comunicación en grupo no siempre funcionan bien porque no siempre toman en cuenta todos los casos de comunicación o de trabajo que pueden haber entre las personas o todas las metas que puede haber, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, así como hay... Ese es Álvaro que está haciendo relajo por ahí. Siempre hay problemas cuando tratamos de trabajar en grupo que no podemos prever, ¿sí? O que a veces nos cuesta prever. La otra cosa importante en el software colaborativo, ¿sí? La otra cosa importante en el software colaborativo es que cuando nosotros nos comunicamos tenemos ciertas reglas que no nos damos cuenta. No, ustedes van, se topan con un amigo y dicen, ¿qué hubo? ¿Qué fue? ¿Qué hay? Y nadie se respondió nada, ¿no? Digo, ¿qué hubo? El otro le respondió, ¿qué fue? Pero el otro tampoco le respondió y luego como, ¿qué fue esa vaina? O sea, si viene un extraterrestre y ve esa conversación, dice, ¿qué civilización es esta? ¿Cómo es que se comunican? ¿No? Medio raro, ¿no? Se hacen preguntas que no se responden. Pero la realidad es que no nos estamos haciendo preguntas. Estamos haciendo parte de un protocolo que se llama saludo. Primero hacemos un saludo. Decimos, ¿qué fue? ¿Qué hubo? ¿Qué hay? Hola. ¿No? Entonces, realmente no importa lo que decimos. Siempre es hola lo que estamos diciendo. Lo decimos de 20 formas diferentes. Pero todo el mundo espera que cuando me topo con el otro, no me he visto desde ayer, y entonces o le doy una palmada en la mano, o hay los que hacen sus saludos, esos no sé cómo, ¿verdad? O los que simplemente se dicen algo, pero no es importante, simplemente el primer paso es saludo. Y luego hay un momento, obviamente, en que hay una despedida, ¿no? Y que puede ser de nuevo la mano, chao, nos vemos, ¿cómo que nos vemos? Ya nos estamos viendo, ¿cómo que nos vemos? ¿Nos vemos? Sí. Entonces, de nuevo, hay una despedida. Y en el intermedio hay un diálogo, que hay algo bien interesante, porque en los diálogos hay turnos. Entonces uno habla primero. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, los dos comienzan a hablar a la vez. Pero de alguna forma nos los arreglamos para que uno hable primero y el otro hable después. Y es más complicado cuando hay bastante gente. Cuando hay 8 personas, ¿cómo sabemos quién habla? ¿Quién tiene el turno? Y es complicado y uno tiene que aprender a manejarlo, ¿no? Entonces, a veces es el que habla más fuerte, ¿no? Está hablando y el otro grita y no lo deja hablar. ¿Verdad? Sí. También depende del contexto lo que estoy diciendo. La gente atiende a aquel que encaja mejor en el contexto de la idea de lo que estamos hablando. El que sale con una idea disparada, la gente dice, este man está volado. ¿Y cómo sabe la gente quién es el que le deja hablar? Porque la gente enfoca la mirada en el que quiere atender. Entonces, si hay 2 hablando en un grupo de 10 y todo el mundo mira al otro, sería raro que el otro siga hablando, pues no. Sí, porque nadie lo está mirando, pues entonces el man solito se calla. O sea, se dio cuenta que él perdió el turno. Entonces tiene que esperar la siguiente oportunidad donde él pueda tomar el turno para hablar lo que tiene que hablar. ¿Sí ven? Sí. Y todo esto son cosas que son las manejamos, pero nunca las estudiamos, ¿verdad? Nunca hay un curso de cómo conversar en grupo. ¿Quién ha tomado ese curso? Nadie, ¿verdad? De alguna forma lo aprendemos, ¿sí? Y tratamos de manejarnos en el tema. Entonces, para poder participar bien, tenemos que aprender bien a manejar esas claves subjetivas de miradas, de volúmenes, de gesticulaciones, de contexto. Aprendemos a manejarlas, porque todos conversamos en grupo, unos más, otros menos, ¿no? Hay unos que no paran de hablar y hay otros que hablan sí, ya, no, ¿verdad? Entonces, pero esto es lo que se llama un protocolo de comunicación, un protocolo de conversación, ¿sí? Y eso es importante entender cuando usamos aplicaciones de trabajo en grupo. Sea que sea comunicación directa o sea que sea igual documentos, cosas que subo, que respondo, tengo que entender cómo se manejan los turnos, cómo se manejan los órdenes y cómo las personas que se comunican van a poder darse cuenta de cuándo les toca. ¿Sí?